Las observaciones aprobadas por la Asamblea Nacional al Presupuesto General del Estado ya fueron remitidas al Ejecutivo. Él tendrá 10 días para pronunciarse. Este jueves 33 personas fueron detenidas por supuesto tráfico de influencias en el que estarían involucrados el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Carlos Tuárez, un exprefecto de Sucumbíos y además un exministro de Trabajo. Con 50 firmas de respaldo, el movimiento Creo presentó una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. La Comisión Ocasional de la Niñez analiza el enfoque del Sistema Nacional de Protección a la Niñez. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 28 de noviembre de 2019. Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020, la programación cuatrianual 2020-2023 y el endeudamiento público. El Ejecutivo deberá pronunciarse en el plazo de 10 días. Por mayoría, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió acoger las 17 observaciones propuestas por la Comisión de Desarrollo Económico a la Proforma 2020. El presidente de esta comisión y ponente del documento explicó cómo fue el proceso para llegar a estas conclusiones. El tamaño de la economía, el PIB que se plantea es de 110 mil millones de dólares. Recordemos que el PIB del 2019 era alrededor de los 113 mil millones de dólares. Se considera una inflación del 0,84%, un precio del barril del petróleo de 52.30 centavos. Se abrió el debate. El asambleísta René Yandún cree que se debe invertir en seguridad del Estado, teniendo en cuenta lo sucedido en octubre. De igual forma, piensa el legislador Jaime Olivo. Mucho más cuando públicamente ya se ha reconocido la existencia de amenazas internas e infiltradas. Policía que debe tener presupuesto digno para proteger a los ciudadanos, tiene que tener. Guillermo Celi potenció su discurso en cuanto a educación. Él dice que el Ejecutivo debe replantear los recursos destinados a este sector. Le están reduciendo 4 millones de dólares a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y 5 millones de dólares a la Escuela Politécnica Nacional. ¿En qué se perjudica? Los jóvenes, en su capacitación, en la instrumentalización. También se enfatizó sobre la situación de la Amazonía. El asambleísta Freddy Alarcón dijo que en la proforma no consta la disposición de recursos que dispone la ley amazónica. Composición para el mantenimiento por resultados de la vía Quito, desde el Reventador hasta Lago Agrio, hasta Puerto El Carmen, Chuchufindi, porque la vía se encuentra, ustedes como saben, en un estado sumamente crítico. No existe este compromiso. Sobre el control que debe hacer la Asamblea Nacional una vez aprobado el presupuesto, lo mencionó el legislador Fernando Burbano. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer y debemos hacerlo de manera eficiente es controlar la ejecución presupuestaria. Tras 18 intervenciones, el Pleno del Parlamento aprobó las 17 recomendaciones al documento. Ahora, este informe será remitido nuevamente al Ejecutivo, que deberá acoger o no estas recomendaciones y enviarlas nuevamente a la Asamblea Nacional en el transcurso de 10 días. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y tal y como lo vimos en este reportaje, el Ejecutivo ya fue notificado respecto de la decisión que adoptó la noche de este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional tras observar la proforma presupuestaria correspondiente al próximo año. Sobre el debate, la discusión que generó justamente este documento, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Rubén Bustamante. Rubén Bustamante, ingeniero civil, asambleísta por la provincia de Loja por el Movimiento Alianza País
integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias a usted, Belkis, y un saludo cordial a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Bien, lo veíamos en ese perfil, usted es integrante de la comisión que justamente analizó la proforma presupuestaria y ayer al inicio del debate se decía durante la ponencia que lo que se requiere es de un documento cuyo principal objetivo sea la gente y no simplemente una lista de ingresos y egresos que analice la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue este trámite? ¿Qué llevó a la comisión a formular estas observaciones que finalmente fueron acogidas por el Pleno? Bueno, muchas gracias a usted, Belkis, y a la ciudadanía nuevamente. Efectivamente, nosotros recibimos una proforma presupuestaria, un plan económico en definitiva del Gobierno Nacional y fue analizado. Algunos parámetros ya los mencionó nuestro presidente de la comisión. Una proforma presupuestaria con 35.499 millones de dólares, un crecimiento muy bajo realmente para el año 2020 del 0,57, un nivel de inflación del 0,84, un Producto Interno Bruto también que disminuye respecto al año 2019, un precio del petróleo de 51.3, conservador absolutamente, y que me parece que eso está bien. En definitiva, nos abocan a un presupuesto complicado, un presupuesto que hay que recalcarlo que no solamente es para el 2020, tratándose de un año electoral, se prorroga para el año 2021. Este es un tema fundamental. Y dentro de ello y de las complejidades que observamos, vemos que tenemos unos ingresos permanentes por 23.800 y pico millones de dólares, unos egresos también permanentes por 22.500 millones de dólares aproximadamente. Esto nos genera un superávit pequeño de 1.379 millones de dólares, pero finalmente toda la proforma presupuestaria genera un déficit de 3.384 millones de dólares. Entonces, esto nos hace prever de que necesitamos financiamiento público, que tenemos que acudir a organismos multilaterales, etcétera, para poder refinanciar, si se quiere, esta proforma presupuestaria. ¿Es esta la razón, asambleísta, por la cual se dijo que la proforma presupuestaria no cumple la regla fiscal? No, más bien por el contrario, con estos datos que le acabo de mencionar de los gastos, de los ingresos permanentes y de los gastos permanentes también, más bien cumplimos con la regla fiscal. ¿Por qué este cuestionamiento entonces por parte de determinados legisladores? Porque en el contexto general ya de la proforma presupuestaria, si usted se pone a ver, en todas las instituciones del Estado hay disminución, o la gran mayoría de las instituciones del Estado hay disminución de recursos. Y eso nos hace prever que el desarrollo socioeconómico que necesita este país se complica y tenemos un endeudamiento fuerte que tenemos que buscar la forma de solucionarlo, y de hecho estamos en eso a través de una ley económica urgente, a través de la eliminación de los subsidios que hace poco causó serios problemas en el país. Pero en todo caso, dentro de este análisis lo que es importante recalcar es que las observaciones en definitiva que se emitieron sobre este presupuesto, esta proforma presupuestaria, van encaminadas en lo siguiente: al tener una disminución del más del 3% del presupuesto del 2020 respecto del 2019, esto nos aboca a generar recomendaciones también al Gobierno Nacional, y una de ellas es justamente que tiene que trabajarse con mucha eficiencia en el tema administrativo, en el tema de contratación de obra pública, ser austeros en la compra de bienes e insumos a nivel del país, etcétera. Son temas fundamentales, pero asomaron otros temas también dentro de la proforma presupuestaria. ¿Cómo garantizar que en efecto esto se cumpla sin caer en una falta de ejecución del presupuesto? Que también fue otro de los temas analizados por parte de la Comisión y por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Criticaron que no se ejecutó de manera eficiente justamente los recursos asignados. Así es, estamos hablando de una falta de ejecución presupuestaria de más del 30%, 33% aproximadamente. Nosotros, dentro de una de las observaciones que ponemos, es justamente que en este próximo año podamos tener un informe trimestral de planificación Ecuador en este caso, para poder hacer un seguimiento. Si usted no tiene indicadores, si no tenemos realmente un seguimiento estricto sobre el tema del presupuesto, no vamos a poder tener un control adecuado. Entonces, dentro de ello hay una serie de circunstancias, como por ejemplo, temas que generaron gran expectativa, como el que aparece 2.000 millones de dólares, productos de un tema o de un rubro que se le está llamando monetización, en definitiva, que es por concesiones, posiblemente de CNT, posiblemente de Coca-Cola Sinclair. No sabemos realmente el tema si es delegación, administración, pero sin embargo, no sabemos si van a ser efectivamente permanentes. Si son permanentes, qué bueno, porque van a permitir financiar la proforma, pero si no es así,
tendríamos que buscar esos 2.000 millones y eso nos generaría automáticamente un mayor déficit dentro de la proforma presupuestaria. Allí es donde ustedes han pedido al Ejecutivo transparencia. Así es, pedimos transparencia, tenemos que tener claridad sobre esos rubros, pero además de aquello, no solamente hemos pedido el que se establezca si van a ser de carácter permanente o no permanente, sino que en el caso de que no sean permanentes, se establezca, o ante la posibilidad de que no sean permanentes, se establezca un plan de contingencia también, no solamente de esos 2.000 millones de dólares, sino de otros rubros más de endeudamiento que nos permitan estar seguros que a la falta de cualquiera de uno de estos factores, de estos presupuestos, pueda haber la opción, en definitiva, de dónde tomar esos recursos para no desfinanciar el presupuesto. Usted hacía referencia también a otra de las observaciones que tiene que ver con la racionalización de los gastos. ¿Esto qué implicaría en términos prácticos? Bueno, yo creo que tenemos que entrar a un proceso de austeridad, un proceso de eficiencia administrativa. Creo que tiene que vigilarse. Yo no soy muy partidario de la reducción personal, creo que tenemos que buscar otras alternativas. Somos capaces, podemos hacerlo. Este momento la falta de empleo en el país es complicada, es difícil. Hasta buscar opciones a través de que se fortalezca el tema productivo en el país va a ser un tema duro, pero en todo caso hay opciones. Alguna vez yo mencionaba de que sería bueno que revisemos en todas las entidades del Estado los procesos de contratación externa, por ejemplo, los que hacen limpieza, la contratación de medicinas, etcétera, obra pública, tratar de buscar ahí los mecanismos de lograr un poco de eficiencia presupuestaria para que no tengamos que irnos por esta vía tan desagradable, si se quiere, y dolorosa, que es el tema de los despidos. Se ha también solicitado, asambleísta, que exista garantía en cuanto a la provisión de recursos para lo que tiene que ver con la aplicación de estos planes establecidos en la ley que se aprobó para erradicar la violencia contra las mujeres. Y yo hago énfasis en este punto, tomando en cuenta que justamente esta semana conmemorábamos el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y desde que entró en vigencia la normativa, uno de los temas cuestionados ha sido la reducción del presupuesto para viabilizar estos programas. Así es, yo creo que es uno de los temas álgidos y justamente de lo que nos supo manifestar el defensor del pueblo en una de las comparecencias, pues una de las observaciones va encaminada justamente a eso, a fortalecer, a que se pongan los recursos por todo este tema de violencia contra la mujer, la niñez, la adolescencia. En definitiva, hay un presupuesto de $876,000 cuando el requerimiento es mucho más alto, con sedes administrativas en todo el país, y ante un problema que es lacerante realmente en el país y que tenemos que darle o hacerle todo el frente, toda la lucha necesaria, y esto solamente lo vamos a poder hacer con recursos. Por ello también una de las observaciones es justamente de que se ubiquen los recursos para que no disminuya esta acción de lucha contra la violencia. ¿Cómo garantizarlos? Bueno, es ya una potestad del Ejecutivo, hay que entender, y en esto la ciudadanía tiene que entender, de que nosotros como Comisión de Desarrollo Económico, como Asamblea, no podemos reasignar ni poner presupuestos en absolutamente nada. Modificar los rubros en la proforma. No, porque esto ya tuvo una historia bastante dañina y oscura para el país. Entonces, lo que podemos es recomendar, y será finalmente el Ejecutivo el que tenga la potestad absoluta de ubicar, de sumar recursos o disminuir, si se quiere, en algún otro rubro, para poder equiparar y generar realmente lo que queremos y lo que hablamos al inicio de esta entrevista, un presupuesto que nos genere equidad. Es un presupuesto difícil, complicado, pero yo creo que también hay que reconocer que en momentos de crisis es donde realmente tenemos que aprender a manejar los presupuestos. De otro lado, asambleísta, las estrategias para reducir la elusión y el contrabando. Bueno, usted tiene un SRI que estamos observando que dentro de los ingresos permanentes disminuye más del 5%. Es decir, tenemos en este momento unos ingresos que están previstos por el SRI de más de $14,000 millones, que son uno de los rubros más importantes de los ingresos que tiene el país. Pero sin embargo, comparado con el del año 2019, disminuye en más del 5%. Por lo tanto, ahí hacemos una observación muy clara en que tiene que revisarse o ponerse mayor atención en la evasión, en la elusión, en el contrabando, en el cobro de deudas. Hay muchas deudas realmente, y yo creo que hay de grandes empresas que tendrían que irse buscando las estrategias necesarias para poder ir terminando muchos procesos judiciales que están en marcha y que pueden generar ingentes recursos realmente para el presupuesto del Estado. Estas son algunas de las observaciones que formuló el Pleno de la Asamblea la víspera. ¿Qué expectativas hay por parte del Legislativo, tomando en cuenta que el Ejecutivo puede o no acoger justamente estas recomendaciones formuladas? Bueno, Belkis, yo le manifestaría algunas otras más. El tema de las universidades, que estuvieron los rectores del país acá, que fue un tema fundamental, en donde hemos pedido justamente que se revise a través del CENESID
y ahí hay que hacer una crítica, que el representante del CENESID no vino a la Comisión de Desarrollo Económico, que fue realmente un tema difícil, complicado, pero en todo caso los rectores estuvieron acá. Hay universidades como la Universidad Nacional de Loja, de mi provincia, que tuvo un proceso de intervención dañino, diría yo, desde el año 2014 al 17 aproximadamente, en donde no pudieron trabajar, no pudieron hacer infraestructura, el número de estudiantes disminuyó, el presupuesto disminuyó y generaron unas complicaciones que este momento en donde la universidad retoma todo su nivel de académico y con una mayor cantidad de estudiantes, 12.000 en este momento, sin embargo le reducen el presupuesto. Y como esta universidad, muchas en el país. Por lo tanto, ahí yo creo que el gobierno nacional, el Ejecutivo, tiene que ser sensible ante una realidad. El sector de los estudiantes, de la academia, tiene que fortalecerse, no puede disminuirse en lo absoluto, porque de allí mismo, de esos mismos estudiantes que próximamente van a ser profesionales, se va a poder generar las soluciones a este país con los nuevos profesionales. Entonces es un tema delicado. Otro tema fundamental que observamos ahí, si me permite, Belkis, claro que sí, es el tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde le hicimos también la observación para que se coloquen recursos. Ahí tengo otro caso. En temas de vialidad, en temas de vialidad, tiene un presupuesto exiguo, pero ayer justamente en mi intervención en el Pleno de la Asamblea yo pedía, ante un problema álgido que estamos pasando en mi provincia, en la provincia de Loja, pedía la sensibilidad del gobierno nacional para que se pueda poner los recursos necesarios para esta vía Loja-Catamayo bajo la modalidad que sea, concesión, alianza público-privada, del Estado, etcétera, lo que sea. Pero 4 carriles y no a 3. A 4 carriles y no a 3, porque es lo que la ciudadanía está a la expectativa. El MAGAP se ve disminuido en cerca de $12 millones de su presupuesto, un tema fundamental. El MAGAP tiene que tener recursos para poder trabajar. El tema de producción, la ley de desarrollo fronterizo que la aprobamos hace un año y que seguimos en el debate en definitiva. La misma ley amazónica. La misma ley amazónica. Bueno, la ley amazónica sí se le asigna $338 millones, que eso es bueno para el sector amazónico, para que puedan seguir avanzando, sobre todo para que cumplan con una justa aspiración que es la universidad que tanto reclama la Amazonía. Pero en el tema de la ley de desarrollo fronterizo exigimos y pedimos en una de las observaciones que gentilmente la acogió el presidente de la comisión para que se ubiquen los recursos y poder hacer aterrizar, si se quiere, las políticas públicas priorizadas dentro de esta área tan complicada. Entonces, temas como estos son realmente sensibles. Hablamos de que también hicimos una observación para poder hacer un seguimiento al presupuesto del Estado, aunque lo establece la ley de la función legislativa y constitucionalmente debería ser así, pero no se lo ha hecho. Así que ahora sí pretendemos hacerlo. Yo creo que entre las principales realmente de lo que se observó son 17 observaciones. Y esperamos, yo creo que como un ciudadano común, más allá como autoridad, la sensibilidad del gobierno para seguir trabajando. Y tal vez decir algo, Belkis, yo creo que este momento hay que tratar de llegar a un acuerdo nacional. A mi forma de ver, de mi experiencia, yo tuve la oportunidad en algún momento también de estar al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace muchos años, fui prefecto de mi provincia, y yo lo que observo y veo es de que a través del tiempo realmente el modelo de gestión, tanto del Estado como de las diferentes instituciones, incluso de la Asamblea Nacional, tenemos que cambiar. Creo que son momentos de cambio, hemos vivido una historia larga de sistemas administrativos y creo que es la hora de movernos en otra línea para poder buscar mejores alternativas de convivencia social en el país. Correcto, y esperaremos lo que ocurra en estos 10 días de plazo que tiene el Ejecutivo precisamente para pronunciarse alrededor de estas observaciones. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido la presencia del asambleísta Rubén Bustamante, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, a propósito del tratamiento de la Proforma Presupuestaria 2020. Y les contamos que con 11 votos afirmativos, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas tributarias enviado por el Ejecutivo y calificado como urgente. Este documento será discutido este viernes en el Pleno. 11 votos a favor, señor presidente, por tanto se aprobaría la moción de aprobación del informe con las incorporaciones presentadas durante esta sesión. Tras varias jornadas de análisis en que la Comisión del Régimen Económico recibió a empresarios, académicos, agricultores, asambleístas y representantes de distintos sectores del país, este miércoles se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de reformas tributarias. El presidente de la mesa, Daniel Mendoza, dice que el documento aprobado tiene cerca del 77% de consenso.
Se recogieron todas las observaciones, todas las posturas, tanto a favor como en contra de parte de los legisladores, están recogidas en el informe. Eso garantiza que evidentemente cada legislador se siente representado por el informe. Y los artículos en los que existen discrepancias son: por ejemplo, lo relacionado al devengamiento de los valores que las operadoras deben pagar al Estado para que se inviertan en infraestructura tecnológica. También lo relativo a la devolución del IVA a los diferentes gobiernos autónomos y universidades a través de bonos del Estado, y también lo que tiene que ver con las tasas preferenciales para créditos de emprendimiento. Sin embargo, al ser el informe para primer debate, todavía es sujeto a modificaciones. El legislador Patricio Donoso comenta cuáles son los temas pendientes de análisis. En lo referente a los vinos procesados y producidos en el Ecuador, con respecto, en mi opinión, a la competencia. De igual forma lo hace la legisladora Gabriela Larreategui, quien considera que el documento que la comisión aprobó expresa en las conclusiones los temas que deberán ser analizados por los 137 asambleístas. Casi un 30% que no hemos llegado a un acuerdo sobre el texto definitivo del articulado, y esto en el informe va diciendo que en ese artículo la mesa no ha llegado a un consenso. Con los 11 votos con los que la comisión aprobó este informe, se refleja la intención de los asambleístas de que el Pleno conozca y debate el informe para nutrir el proyecto. Sin embargo, el legislador Vicente Almeida propondrá en el momento de la votación que se lo haga por bloques. Votaremos por todo lo bueno que tiene la ley, por todo lo que signifique exenciones, incentivos, motivaciones tributarias a la producción que generen empleo. Tema que quedará pendiente hasta que se apruebe el informe para segundo debate. Mientras tanto, la sesión plenaria con el tratamiento del informe aprobado por la comisión será este viernes a las 11:15 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Corte Constitucional no da paso a la despenalización del aborto por violación. La Asamblea Nacional está a la espera de la notificación con el dictamen del organismo constitucional para la elaboración del informe que será conocido por el Pleno. La Corte Constitucional se pronunció sobre los 4 artículos objetados por inconstitucionalidad por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Estos artículos se refieren a la segunda disposición transitoria relacionada con la despenalización del aborto en casos de violación. La Corte señaló que el artículo 150 no fue aprobado por la Asamblea, por lo tanto no constó en el informe remitido al Ejecutivo. Y le jala las orejas al Ejecutivo porque le dice, usted tampoco se puede pronunciar sobre algo que no aprobó la Asamblea y no puede pedirle a la Corte que se pronuncie sobre un tema que no aprobó la Asamblea. Entonces eso ha quedado claro. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, señala que el documento de la Corte Constitucional es de última instancia. Además de que en efecto lo que cabía ahí era una objeción parcial por la disposición que se había ido erróneamente, ya que el artículo 150 no fue aprobado. Así es que me parece que la decisión de la Corte es la adecuada en ese tema. El segundo artículo analizado por la Corte Constitucional se trata del comiso sin sentencia. Lo que tiene que hacer ahora la Comisión de Justicia, que tendrá que convocarnos en los próximos días, es decidir si se cambia el texto, se da un texto alternativo al comiso o simplemente ya se acoge también lo que ha dicho la Corte, no se hace ningún cambio. También al juzgamiento en ausencia en delitos sexuales en los que se han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Asamblea Nacional está a la espera de la notificación de la Corte Constitucional para que la Comisión de Justicia elabore el informe con los restantes 33 objeciones parciales, para que el Pleno de la Legislatura se pronuncie. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Movimiento Creo presentó una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd. Los legisladores acusan a la titular del CNE de incumplir sus funciones al inobservar informes de Contraloría sobre los procesos informáticos del organismo electoral. Los asambleístas del Movimiento Creo presentaron una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd. El documento cuenta con el respaldo de 50 firmas de asambleístas de distintas bancadas, señaló el legislador Fernando Flores. Mire, está indudablemente el Movimiento Creo, el Grupo Independientes, algunos asambleístas del BIN, del BADI, de Alianza País, del Partido Social Cristiano. Según la asambleísta Yanine Cruz, proponente del juicio político, la titular del Consejo Nacional Electoral habría inobservado la normativa legal en 3 ámbitos. Primero, el haber emitido una sentencia sin motivación
y fue sancionada por parte del Tribunal Contencioso Electoral el 9 de abril. Segundo, el incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. Según Cruz, también se habría inobservado el Código de la Democracia. Como expuesto anteriormente, la señora Tamaín no ha subsanado los errores y las arbitrariedades que se dieron en el Consejo Nacional Electoral. Durante una entrevista con el medio de comunicación RTU, la titular del CNE reaccionó ante el anuncio de un posible juicio político. Uno, cuando tiene la conciencia tranquila y hace todas las decisiones, se toma en el marco de la ley y la Constitución, es inclusive una oportunidad. Yo no la veo como una dificultad ni un obstáculo, sino una oportunidad para rendirle cuenta al país y de esa manera decir, de esta manera se trabaja y darle cuentas. Para eso estamos los funcionarios públicos. La solicitud de juicio político contra Atamaint coincide con el operativo organizado por el Ministerio de Gobierno, en donde 32 ciudadanos fueron detenidos acusados de ofertar cargos en instituciones del Estado. Entre los detenidos consta el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, acudirá la próxima semana a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa recibirá las pruebas de descargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en su contra. Siguiendo con el cronograma, dentro del proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la mesa legislativa recibirá a la funcionaria la próxima semana. Así lo confirmó el secretario de la comisión, quien indicó que para el próximo lunes también se prevé la asistencia de la fiscal general Diana Salazar. Previamente, la Comisión de Fiscalización recibió vía telemática a Consuelo Bowen Mansur, experta en materia de derechos humanos, en el marco de las pruebas de cargo contra Romo. Y es un reclamo que tenemos como movimiento de mujeres, el que estas medidas de protección sean respetadas y que la policía no intervenga como mediador con los agresores, como suele suceder. La comparecencia de Consuelo Bowen se debe a sus estudios relacionados con los casos de femicidio y rehabilitación social. Porque cuando usted tiene PPLs bien comportados, ellos aspiran, por ejemplo, a régimen semiabierto y abierto, porque usted evalúa el tema para dar estos beneficios penitenciarios. Entonces había mucho esfuerzo de los PPLs por educarse. La asambleísta Amapola Naranjo, interpelante dentro del proceso, expuso las situaciones a las que las mujeres están sujetas en casos de agresión. Toda este tipo de violencia psicológica, también patrimonial y también física, que es la que se ve, la mujer se las aguanta. Según los tiempos de la Comisión de Fiscalización, el próximo 14 de diciembre tendrán listo el informe con las recomendaciones sobre el inicio o no del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, un exprefecto de Sucumbíos y un exministro de Trabajo, así como 30 personas más, fueron detenidos por presunto tráfico de influencias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que al momento se formulan cargos a los implicados. Las investigaciones empezaron hace 3 meses por parte de la Fiscalía General del Estado con el apoyo de la Policía Nacional. Se trataría de una organización dedicada a ofertar cargos públicos en varias instituciones del Estado. El operativo ejecutado la madrugada de este jueves en 6 provincias del país dejó como resultado la detención de 33 personas, entre ellas el expresidente del Consejo de Participación Carlos Tuárez, del exprefecto de Sucumbíos y un exministro de Trabajo. Los detenidos fueron trasladados a Guayaquil, en donde se les formulará los cargos. La Fiscalía además reveló las evidencias incautadas en 31 allanamientos, como celulares, dinero en efectivo, documentos y armas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó parte del modus operandi de la agrupación. Lo que yo les puedo decir es que se hicieron más o menos 30 allanamientos, se detuvo a una treintena de personas en diferentes provincias del país y la investigación se llevaba adelante por oferta de tráfico de influencias. Aparentemente un grupo de personas que ofrecían, un grupo de personas que se comunicaban con otras para hablar de la posibilidad de entregar cargos públicos. Entiendo yo que la Fiscalía, con órdenes judiciales, no solamente ha obtenido abundantes
suficientes pruebas, sino también las órdenes de allanamiento y de detención que la policía ejecutó esta mañana. Según información de la Fiscalía General del Estado, esta organización solicitaba altas sumas de dinero para ocupar cargos, en particular en la Dirección de Aviación Civil DAC y la aduana. Los montos oscilaban entre los 5 hasta $20,000 por puesto. La ministra no adelantó más detalles de la investigación. Se habla de oferta de tráfico de influencias, es decir, no llegó a concretarse, hasta ahí es la información que tenemos, y se hablaba, entre otros sectores, de la Dirección de Aviación Civil, un tema muy importante y muy sensible en materia de seguridad, pero la Fiscalía es la que dará mayores detalles del caso. La ministra Romo también se refirió al proceso de juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea Nacional. La secretaria de Estado indicó que acudirá el día lunes al Legislativo a presentar sus pruebas de descargo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mika chihuaychi gayukuna yukunchi ñami kasna kaychishi kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunawan mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kallarinchi. Debate presupuesto. Mamayakta tantanaku yuku ima pimi kayna punja kayna chishi ima tuku yapukuna kasna kayñu kunchi llaktapi shamukwata. Ishkay waranga ishkay chunga watapi llankanapak musurishka kullkifanga imata kaypika rimanakurkakuna. Shinallati kay hatun rimanaku ima pika chusku wata kasna shamu watakunapi imaya musurista rikuchik fangakunatapishmi riksirkakuna. Chay tukuy rimanakushka kipa imami kasna pusakchunga chusco apukuna kay fangata arinishpa ña llaktapusakman chayachinapak yuyarirkakuna shinapash llaktapushaga imami kay shamuk chunga punjakuna ukupi kutin rikuchishkakunata chayllapita sakishpa arinishpa mananishpapish tigrachinga. Resolución Corte Reformas kay hatun Corte Constitucional tandanakuy ukuyma pimi kay kutin imaka hatun kamachi mushugyachina imata rimanakurka kuna kay kutin imaka kasna kay wawakuna imata warmikuna kasna chichukpi kasna llakichishka imamanta chichukuna imata kasna anchuchina imapaka mana paktarinchu nishpami kay tandanakuy imaka rikuchishka kan chaymantami kay Código Integral Penal hatun kamachi mushugyachina imata astawan rimanakushpa katina kanganishpami kaypi apukunapish kasna kay willachishkata soyakunchik nirkam. Sukta willaypi charinchi juicio político Diana Atamaíndez shinallati kay hatun movimiento creo wangurimanta apukuna imami kasna kay punjakuna imaka kay Consejo Nacional Electoral tandanakuy tapushak Diana Atamaíndez hatun warmi imata kaypi ñawinchinapaq mañaykuna imata chayachikun nishpami willachirkakuna. Imamanta kaypi kasna kay hatun kamachikuna shinallati kay Contraloría rikuchishka imata mana paktachishkamantami ñawinchimun kayachikunchi nishpami willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información, amigos. El informe que prepara la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga las acciones adoptadas durante el paro nacional será aprobado el 9 de diciembre. Esta mesa legislativa aprobó la metodología para la elaboración del documento. Por unanimidad, la Comisión Ocasional aprobó el cronograma y la metodología para aprobar el informe final sobre las acciones adoptadas durante la jornada de movilizaciones de octubre pasado. El presidente de la mesa legislativa, Fernando Burbano, indicó que el documento será votado el próximo 9 de diciembre. Hay una documentación muy grande, hemos procesado ya gran cantidad de información y hemos fijado al último ya una hoja de ruta definitivamente que concluye el día 9 de diciembre, el lunes 9 de diciembre, que aprobaríamos el informe de la comisión. Esta decisión se la conoció luego de que la presidencia de la Asamblea Nacional aceptó la prórroga de 20 días solicitada por la Comisión Ocasional. Lo que vamos a es hacer una narrativa de los hechos, sobre esa narrativa de los hechos, contrastar la información y sobre esta investigación señalar casos emblemáticos, casos típicos
que pudieran derivarse a las demás instituciones del Estado. La comisión ocasional recibió más de 70 comisiones generales y hasta el momento varias instituciones del Estado entregan los documentos requeridos. Burbano señala que no entregarán conclusiones sobre las decisiones adoptadas durante las movilizaciones, pero que identificarán responsabilidades sobre la base de una línea de tiempo. Si la investigación nos arroja eso, por supuesto, en el ámbito de la facultad de control político que tiene la Asamblea, tal como dice la resolución del Pleno. El plazo de la prórroga solicitada por la comisión vence el 14 de diciembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión Multipartidista de Enmiendas Constitucionales avanza con la elaboración del tercer informe sobre los cambios a la Constitución referente a la limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se tiene previsto que el documento final sea votado este viernes y que la próxima semana los 3 informes sean debatidos en el Pleno. Pulen los detalles del tercer informe que deberá aprobar la Comisión Multipartidista de Enmiendas Constitucionales, esta vez en lo referente a las modificaciones a la Constitución para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana sobre la designación de autoridades y que esto pase a la Asamblea. El informe tiene que ser bastante escueto y claro en la línea de que fundamentalmente se restringen las atribuciones eliminando 3 de las atribuciones que estaban contempladas en el artículo 207 del Consejo de Participación Ciudadana y estas atribuciones de designación de autoridades pasarían como 3 incisos del artículo 120 de la Constitución en donde se especifican las atribuciones de la Asamblea, añadiéndose con esto justamente los 3 artículos para la designación de las autoridades que estamos revisando este momento. Según los comisionados, el método para la selección de candidatos a postulación de autoridades de control deberá establecerse en una normativa. El asambleísta Héctor Muñoz considera que debe fijarse en las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Se tiene que establecer cuál es el procedimiento, cuál es el registro previo, es decir, hacer un checklist que tiene que estar establecido en la norma, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, el paraguas general lo tiene que contener la Constitución. De su parte, la presidenta de la Mesa Legislativa sugiere también que se respeten los procesos para las distintas autoridades. El proceso de selección de fundamentalmente la Procuraduría y las superintendencias vienen de ternas desde el Ejecutivo. El mecanismo del proceso de selección está vigente para la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría General del Estado. Y el procedimiento de designación del Consejo Nacional Electoral y Corte y Consejo de la Judicatura es mediante un proceso también de selección. Se tiene previsto que los comisionados se convoquen para el viernes para la votación del documento. En ese mismo día entregarían los 3 informes que en lo posterior deberán ser conocidos en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a la exasambleísta Ana Galarza para que explique el contenido de su proyecto para eliminar las pensiones vitalicias. Estaba previsto escuchar también a otros parlamentarios y recibir a varias autoridades. Sin embargo, en 2 convocatorias no se completó el quórum reglamentario. Por 2 ocasiones este miércoles, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no logró completar el quórum requerido para poder instalar la sesión en la que estaba previsto recibir al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y continuar con el tratamiento de los proyectos de ley para eliminar las pensiones vitalicias. Pero lamentablemente hoy día ha sido un día un poco bastante ajetreado aquí en la Asamblea y tenemos algunos compañeros que desde la Comisión de los Trabajadores también se encuentran en la Comisión de Fiscalización. Esto nos invita a pensar que hay que coordinar con aquellas comisiones donde se entrelazan los miembros. Sin embargo, en la primera sesión se recibió en mesa de trabajo a la exasambleísta Ana Galarza para que explique el alcance de su proyecto de reformas a uno de los artículos de la Ley Orgánica del Servicio Público que plantea excepciones para que expresidentes y exvicepresidentes reciban su pensión vitalicia. Exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato, quienes no terminen el periodo de gobierno para el cual fueron electos, quienes hayan sido condenados mediante sentencia condenatoria ejecutoriada y quienes se encuentren en funciones por haber sido reelegidos. Las y los presidentes o vicepresidentes constitucionales de la República que anteriormente hayan ejercido cualquiera de estos cargos
mientras se encuentren en funciones, no podrán beneficiarse de la pensión vitalicia mensual. Es decir, si en ese momento está teniendo su sueldo como presidente, como vicepresidente, no recibirían durante ese periodo la pensión vitalicia. La presidenta de la comisión explicó que este será uno de los temas prioritarios en el órgano parlamentario y que trabajarán sobre la base de 9 propuestas. Donde vamos a proponer que se consoliden, se fusionen los 7 proyectos que tenemos dentro de la comisión, 2 más que no, eran 5, ahora son 7, pero también conocemos que en justicia hay 2 proyectos que no conocemos por qué están allá, pero que vamos a pedir al Consejo de Administración Legislativa que autoricen para que nos pasen esos proyectos. Se tiene previsto que la próxima convocatoria sea la siguiente semana en coordinación con la Comisión de Fiscalización para que no se crucen las horas y asistan todos los comisionados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito avanza con la revisión del articulado de las reformas a la Ley de Tránsito. Esta mesa analiza el eje de seguridad vial y espera tener listo el informe para segundo debate hasta mediados de enero. La Comisión Ocasional de Tránsito trabaja de momento en la revisión del articulado del eje de tránsito y transporte en el marco de las reformas a la ley. En esta ocasión, la mesa se concentró en fortalecer las atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito para que sea ese cuerpo colegiado conformado por ministros de Estado, un delegado del presidente y el presidente del Consejo Consultivo, quienes tengan la potestad de aprobar el aval y la entrega de licencias a los institutos y escuelas de conducción. Antes lo hacía el director, ante diferentes criterios que han existido en la mesa de la comisión, pues se ha dado la fortaleza a las atribuciones de este directorio. ¿Qué significa esto? Fortalecer la participación de todas las instituciones. A la comisión acudieron algunos de los representantes de institutos tecnológicos de transporte, quienes consideran que debe existir una diferencia para aquellas instituciones que cuenten con el aval del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Que de lo contrario, estamos poniéndoles en el mismo nivel a las escuelas de conducción como las instituciones de educación superior legalmente acreditadas por parte del CASES. La mesa legislativa ya ha culminado con los ejes de institucionalidad y de seguridad vial, en donde se incorporaron 2 capítulos de movilidad activa. El uso de bicicleta, el respeto al peatón, al ciclista, también el tema de motocicletas. Ahora le resta a la mesa legislativa concluir con el eje de tecnología para culminar con el informe para segundo debate, el mismo que deberá estar listo hasta mediados del mes de enero de 2020. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y por unanimidad, la Comisión de Biodiversidad aprobó convocar al ministro de Finanzas para que explique sobre la ejecución de los recursos que deben ser destinados al Fondo Común Amazónico. Además, esta mesa avanzó en el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Galápagos. La moción del asambleísta Henry Moreno propone que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acuda a la Comisión de Biodiversidad para que explique el estado de los recursos que deben ser destinados al Fondo Común Amazónico. La ley hace 3 cosas. La ley manda, prohíbe y permite. Y manda a que se transfieran los recursos mensualmente hacia los gobiernos amazónicos productos de la venta del petróleo, del porcentaje que nos toca como amazónicos, $2 por cada barril de petróleo. Lastimosamente, la ley no se está cumpliendo. Nosotros tenemos serias quejas de los gobiernos autónomos descentralizados en función de que existen retrasos de 4, 5, 6 meses. Además, la mesa recibió a los representantes de las Casas de la Cultura de la Amazonía, que proponen que parte de estos recursos sean destinados al arte en esta zona del país. Juan Merino de Morona Santiago, Wagner Tello de Pastaza y Nicolás Paucar de Orellana son los proponentes de esta iniciativa. Los núcleos amazónicos tomamos la decisión de unirnos en pos de luchar por satisfacer las necesidades artísticas y culturales de la Amazonía. En ese sentido hemos elaborado una propuesta que pretende unificar los criterios de la Amazonía en torno a aquellas necesidades artísticas y culturales, repito, insatisfechas. Solamente en la Amazonía tenemos nosotros alrededor de 11 nacionalidades, pues de las 14 que existe a nivel nacional. Entonces, pues hay que mirar allá, Allá tenemos nosotros esta oportunidad y creo que pues seríamos miopes si no vemos eso. Estamos solicitando a la CTA el financiamiento para ejecutar este gran proyecto en el ámbito cultural. Realmente
basados en lo que determina el artículo 250 de la Constitución, buscamos el desarrollo integral de todas y todos en la región amazónica. La comisión también avanzó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Galápagos. El legislador Washington Paredes explica que al momento hay 2 propuestas de reforma y se espera una por parte del Ejecutivo. En el tema de infraestructura en las Islas Galápagos, que tanta falta nos hace en la infraestructura, por ejemplo, portuaria, porque básicamente el 80% de los productos que se necesita, que se consumen en las Islas Galápagos, son enviados de la parte continental vía marítima. Es así que la mesa espera que en 15 días el ministro acuda a la comisión para que detalle sobre los recursos para la Amazonía que corresponden a $2 por barril de petróleo que sale de este sector del país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este miércoles en la Comisión de Participación Ciudadana estaba previsto recibir a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, para que informe sobre las denuncias de ciudadanos que se han visto afectados por el sistema de salud. La secretaria de Estado se excusó de acudir a este llamado, sin embargo, las denuncias fueron receptadas en esta mesa legislativa. En la agenda de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional constaba la comparecencia de la ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien no justificó su inasistencia, particular que generó molestia a los comisionados y de igual forma a varios ciudadanos, quienes se dieron cita en la mesa legislativa para dar a conocer sus denuncias al verse afectados por distintas áreas de la salud. Stalin Merchán, representante de los extrabajadores del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil, solicitó se resuelva la situación de un grupo de trabajadores que fueron despedidos ilegalmente con visto bueno cuando se cerró esta casa de salud. Nos hubiera gustado que la ministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, hubiese estado aquí para exponerle la problemática de los trabajadores, exponerle la injusticia que se está cometiendo con 30 familias, que incluso de las cuales algunos compañeros pasan de 30 años de servicio y muchos, como mi persona, 20 años de servicio. Por su parte, el ciudadano Rafael Aro denunció la falta de atención del gobierno al no recibir la medicación adecuada para su tratamiento, a pesar de tener una enfermedad catastrófica. Como en Solca, por eso hubiese querido que esté acá la señora ministra de Salud, como en Solca, a sabiendas de mi situación, que el cáncer es el más agresivo que hay, teniendo la receta de acá, aunque equivocadamente con la medicina, teniendo la receta de inmunoterapia, ya me procedieron con radioterapia. Como dijo el doctor, ayer el doctor Ceballos de acá, dijo para probar. La comisión decidió convocar nuevamente a la ministra de Salud para que rinda su versión sobre estos temas. Además, se solicitará al Contralor del Estado se realice un examen especial que tenga relación con el proceso de cierre, inversiones, inventario de bienes y situación laboral del Hospital Alfredo Valenzuela desde el año 2016 hasta el 2019. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Niñez trabaja en la definición del mecanismo para la creación del Sistema Nacional de Protección a la Niñez. Esta mesa discute entre 3 posibilidades. La Comisión Ocasional de la Niñez analiza el camino legal y constitucional para definir y canalizar los conceptos y enfoque del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Tengamos que definir qué línea mismo vamos a seguir, porque de lo contrario vamos a comenzar a hacer el análisis del articulado del libro 3 o del sistema de protección, pero si no tenemos un punto fijo, un objetivo a dónde estamos caminando, pues no podríamos caminar. Por eso yo sí creo importante de que debemos definir cuál es la ruta o qué alternativa es la que va a adoptar esta comisión. La mesa legislativa escuchó las experiencias internacionales de mano de uno de los asesores de UNICEF, quien recomendó que el sistema tome en cuenta las sugerencias de la Convención de los Derechos del Niño. Si bien dijo no existe un modelo perfecto, existen directrices que pueden seguirse. El tema de protección, como toda la doctrina internacional de derechos humanos y particularmente la de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, no es solamente de carácter jurídico. Es realmente de carácter jurídico y de carácter social. Precisó que es fundamental que el organismo sea autónomo, que no dependa del Estado y que garantice el cumplimiento de derechos. No hay manera de construir sistema de protección si no se corresponde con el concepto de protección integral.
Protección integral es el conjunto de políticas, planes, acciones y programas que se dictan desde el Estado con la solidaridad de la familia y la participación de la familia y de la sociedad para garantizar los derechos a todos los niños. Desde la comisión también existe preocupación, sobre todo por la decisión que se tome. Sin embargo, consideran que tienen tiempo contra reloj por lo fundamental del tema. De la necesidad de que el órgano decisor y el órgano regulador del sistema de protección sea autónomo, y esta autonomía se la necesita en la Constitución. Yo creo que antes de todo se ha decidido que ese es el corazón del sistema. Estamos tardísimo para ya presentar una enmienda. Yo sí creo, o sea, estamos conscientes de que tiene que ser especializado, con especificidad, exclusividad, autonomía, y definitivamente, o sea, desde un primer momento sí nos resistimos a esto de que sea una secretaría. La próxima sesión de la comisión, la mesa analizará 3 propuestas: la creación de una secretaría adscrita al Ejecutivo, un consejo de igualdad o un ente autónomo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación de la Asamblea escuchó los argumentos que sustentan el proyecto de reformas a la Ley de la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasi, de iniciativa del asambleísta Pedro Curichumbi. Su propuesta plantea la reapertura de este centro de estudios con la matriz en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. A días del anuncio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, de impulsar la reapertura de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, Amauta Iguasi, en español Casa de la Sabiduría, cerrada en el 2013 por no cumplir con parámetros de calidad. En la Comisión de Educación de la Asamblea ya se reciben propuestas. El legislador Pedro Curichumbi plantea reformas a la ley. Establece que en el Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, se establezca la matriz y varias sedes a nivel nacional. Pero aquí dejamos con una salvedad como de lo que ya consta en la ley. El Consejo de Educación Superior, en el marco de sus competencias señaladas en la Ley Orgánica de Educación Superior, podrá aprobar la creación de otras sedes según las necesidades de otras regiones. Con respecto a la formación de docentes y autoridades, el legislador Curichumbi plantea que sean procedentes de nacionalidades o pueblos indígenas, además que dominen uno de los idiomas ancestrales. Las otras sedes universitarias tendrán autoridades propias para los centros del saber según sus estatutos. Los legisladores miembros de la comisión saludaron esta iniciativa, pero además plantearon observaciones, como la legisladora Noralma Zambrano, quien reiteró que la propuesta es positiva, pero que se debe contar con un análisis de factibilidad, pues están pendientes a nivel nacional la creación de 6 universidades más. Porque el estudio de mercado es el que va a determinar los estudiantes y las carreras. Sí, pero el estudio de mercado es lo que permite que entre a funcionar. Por su parte, Silvia Salgado planteó que se analice la creación de una comisión gestora que haga las veces de consejo universitario hasta que la universidad construya todos sus estatutos. También plantea de que la comisión gestora se amplíe la participación. Como su nombre lo indica, este es transitorio, es temporal. La próxima semana la comisión convocará a varias autoridades y representantes de organizaciones a fin de que presenten sus observaciones en el marco del tratamiento de este proyecto de ley impulsado por el asambleísta Pedro Curichumbi. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sinami ñukunchik kasnakaychishi willaykunawan kikinpa wasiman chamukunchik ashtawan riksishpa katishun informe comisión paro kayallik punllakuna killakuna imapimi kay mama llaqta hatun ukupi hatun atirinakuy tiyarka chaymantami kay apukuna imaka sukmingarishkata wiñachirka paykunami tukuy taripaykuna imata katirkanchik nin shinapash kashna tukuy willaykuna imaka kay kapakilla iskun punlla imapakmi ñatiyanga nishpami kaypika riksichirka kuna. Comisión Ocasional Enmiendas. Mamakamachita mushuyachinapak mingarishka apukuna ima pishkaypi astawan llankashpa katikunkunami kay kutin imami kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tandanakuypak ushaykuna imata ashayachinapakmi mañaykuna kay ñawpakman katikun ninmi. Shinapas tawka kashna llankaykuna paktashkakipa kay shamuqun kay imapimi ña riksishun kashna tukuy mañaykuna imashina killkashkata nishpami willachirkakuna. Comisión Trabajadores, Shinayati Kai Kutin Imami Kasnakay Mingarishka Uku Imapika Ana Galarza Apu Kai Manchayamushpa
kaypi pay mañashkata riksichirka payka ñawpa yalliqkillakuna watakunapi apunmikarka pay minin kashna kay pensiones vitalicias hatun chay kullki chayachina imatami anchuchinapak mañakunchik ninmi shinallatik kashna kay hatun mingarishkaman apukuna imata chaskinapak shuyakurka shinapash mana kashna rimanakunapak pakta ayukuna chayashkamanta mana rimanakuyka katirkachun. Comisión Tránsito Shinayati Kashnakay Hatun Ley de Tránsito Kamachi Mushuyachina Imamanta Rimanakushpa Katikunmi Kaikutin Imaka Kay Seguridad Vial Hatun Yuyaitami Rimanakukunchinishpami Apukunaka Huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Y les contamos que en la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo se desarrolló la ceremonia de ascenso de 11 servidores policiales. En este evento, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la labor policial durante las manifestaciones de octubre pasado. El presidente de la República, Lenín Moreno, autoridades de la Asamblea Nacional y secretarios de Estado acudieron a la ceremonia de ascenso a generales de distrito e insignias de mando que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo. En el acto se desarrolló el cambio de mando de la promoción 52 del mando policial, suboficiales mayores, arriada e izada de banderines. Luego de los reconocimientos, el comandante general de la institución, general Nelson Villegas, reconoció la labor de la Policía Nacional durante las manifestaciones de octubre pasado. Reiteró que la consigna siempre fue garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a caer en la pesadilla del pasado. Este ideal se puso en evidencia aquellos oscuros días de octubre en los que el liderazgo institucional prevaleció, forjando en el corazón ardiente de nuestros policías ese deseo de proteger a la patria, a los ciudadanos y garantizar la democracia. Tras su intervención, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció que la policía hizo lo correcto durante el paro nacional. El pueblo ecuatoriano sabe que el abuso de poder no es nuestra política de Estado, como algunos malandrines lo quieren hacer ver. Su misión es proteger la vida de las personas y así lo hicieron, con responsabilidad y con valor. El presidente además indicó que están a la espera del informe de la CIDH de lo ocurrido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió información de lo sucedido y como gobierno resaltamos su trabajo por preservar la paz y la integridad de los ciudadanos. Esperamos, más bien dicho, el país entero espera que la justicia haga su trabajo con probidad e independencia. Este evento contó con la presencia de ministros de Estado, Fuerzas Armadas y demás autoridades de Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 29 de noviembre, 7:30. Sesión de la Comisión Ocasional que se encarga del análisis de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Será en el 7º piso en la sede de la Comisión de Relaciones Internacionales. 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Fiscalización con la comparecencia de Ricardo Camacho, experto en seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación Social y Medidas Cautelares, para que informe acerca de la situación del sistema de rehabilitación social y el rol que cumple la policía, solicitada como prueba de cargo dentro del juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. También se recibirá la comparecencia del general Edmundo Moncayo, director general del Servicio General de Atención a las Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes infractores. De igual manera, a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, y del capitán Juan Zapata, director del ECU 911. 9 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, con el conocimiento y aprobación del informe para primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales presentado por los asambleístas Jimena Peña, Elizabeth Cabezas, Vilma Andrade, Edi Peñafiel, Franco Romero y Fernando Urbano, que cuentan con el dictamen correspondiente de la Corte Constitucional. Conocimiento y aprobación sobre la ampliación del plazo de funcionamiento de esta comisión. Será en el 4º piso en la sede de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.
Y a las 11:15, sesión 633 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador. Tendrá lugar el primer debate del proyecto de ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria y el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, también denominado Ingenios, que regula el refinanciamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas. Así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Tengan todos ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.